Quiero conversar con ustedes sobre un tema que se ha tratado de introducir dentro de la Iglesia del Nombre, y tiene que ver con el tema de las dos voluntades. Quiero citarle lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 2. El apóstol dice: a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. Siempre van a existir hombres que, pretendiendo ser reconocidos como maestros o como personajes de gran conocimiento, saldrán con pensamientos extraños. Y esto es lo que sucede con la falsa doctrina de las dos voluntades en Cristo. Esta idea surgió de una iglesia colombiana, unicista por supuesto, que es el pastor presidente de esa organización, enseñando sobre los plurales de la divinidad. Llegó a concluir que en Jesús habían dos voluntades. Ese pensamiento de las dos voluntades en Cristo nunca ha sido una doctrina de la Iglesia unicitaria. Ese fue un tema del dualismo en el siglo II y III en adelante. Bueno, este varón, él dice que en la Biblia hay dos Cristos. Uno es el Cristo humano y el otro sería el Cristo divino. Y luego, a continuación, dice que Jesús tenía dos voluntades. Pero lo más grave es cuando dice que Jesús es un hombre aparte de Dios. Eso sí que es muy grave. Decir que Jesús es una persona aparte de Dios, eso de ninguna manera es unicidad. Eso corresponde a la doctrina unitaria, porque los unitarios creen en dos dioses. Así lo nieguen los dualistas o no, esa es su doctrina. Los unitarios o dualistas son los que dicen que Jesucristo no es el mismo Padre, sino que ellos dicen que es un ser diferente, un hombre aparte de Dios el Padre, que fue, según ellos, elevado a una posición alta allá en el cielo. Decir eso ya es diabólico, pues coloca al Señor, al Cristo, como un Dios menor.
Eso no es lo que dice Juan 1:1. Eso no es lo que dice Primera de Juan 5:20. Eso tampoco es lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. No, Señor. Así que la enseñanza de dos voluntades es otra cizaña de instrumentos del diablo que quieren pervertir la verdad unicitaria. Decir que había dos voluntades en Cristo, una del Hijo y otra del Padre, eso es introducir una falsa doctrina dentro de la iglesia. El misterio de Cristo, un buen unicista sabe que es la manifestación absoluta del Dios invisible en forma visible, palpable, como lo dice Colosenses 1:15, que el Cristo es la imagen del Dios invisible. Y esto lo hizo Dios para traer su nombre, Jesús, y su evangelio de salvación a esta tierra. Sabemos que Dios es espíritu, como lo dice Juan 4:24, pero Él vino en forma humana. Sabemos que Él es el inmortal invisible, pero Él vino en forma humana, como lo dice 1 Timoteo 1:17. Sabemos, nos dice el libro de los Hebreos, que el Cristo es la imagen misma de la sustancia de Dios. De tal manera que la Biblia no dice que cuando Dios se manifestó en carne como el Cristo, era igual a los demás hombres, sino que lo que dice la Biblia, que llegó a ser semejante a los hombres. Y eso es algo muy diferente. Fue algo especial, preparado por Dios, como lo enseña el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 11. Y como claramente lo leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 5. De tal manera, mi amado hermano, que Dios es uno solo. Y no ha tenido dos mentes. Tampoco ha tenido ni tiene dos voluntades, sino una sola voluntad. Por eso es que cuando vino como el Hijo del Hombre, su mente estaba en ese cuerpo y su espíritu también estaba en ese cuerpo llamado el Cristo, el templo de Dios, pero sin dejar de ser el Espíritu omnipresente. El libro de Juan, en el capítulo 2, versículo 19-21, la Escritura dice que Jesús respondió y dijo: destruir este templo, y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, de su cuerpo. En ese cuerpo o manifestación en carne de Dios llamada el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Cristo, Dios hizo una unión de las dos naturalezas, la humana
con la divina. Pero nunca hubo dos personas en ese cuerpo. Nunca hubo dos voluntades en ese cuerpo. Nunca hubo dos mentes de dos dioses en ese cuerpo. Nunca hubo dos espíritus morando dentro de ese cuerpo, sino que el Padre, ese Padre eterno, lo hacía mover, andar y hablar. El libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice que siendo Cristo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, no al lado derecho, en el trono, en el poder absoluto de Dios, de la majestad de Dios en las alturas. Quiero concluir este pequeño comentario diciéndoles que usted no se engañe. No hay voluntad propia en ese templo de Dios, su tabernáculo, su cuerpo. No hay voluntad propia. El Cristo mismo oró en Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese cuerpo o templo de Dios, cuando estuvo en carne en esta tierra, nunca hizo nada por sí mismo, nunca. Eso indica que Él no tenía una voluntad propia, sino solo la única, la de Dios. En Juan 14:10, Jesús dijo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De tal manera que el cuerpo de Dios, el Cristo, no tenía voluntad propia, ni hacía nada por sí mismo, sino solo hacía la voluntad de Dios que moraba en Él. Eso es lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 10, versículos 9 y 10, cuando dice: diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo, dice la Escritura, del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Eso es palabra de Dios. De tal manera que, repito una vez más, ese cuerpo, el Cristo, el Cordero de Dios, nada podía hacer por sí mismo, porque no había una voluntad humana en Él. Solo tenía una única voluntad, la del Padre eterno, que moraba en Él. Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús confirma lo que acabo de decir, cuando dice: yo dice
no puedo hacer nada por mí mismo. Yo no hago nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Mi estimado hermano, esta enseñanza es mucho más completa. Si usted quiere saber más sobre este tema, le invito a que nos siga en sintonía de Radio Poder Apostólico, poderapostólico.cl de Chile, poderapostólico.cl de Chile, con sede en Modesto, California. Le invitamos a todos ustedes allí, en sintonía de esta su radio, a adquirir un mayor conocimiento de la palabra de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga.